Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente FEUR, porque repetir ese nombre tan grande requiere tanto esfuerzo como, no sé, evacuar cuando uno está con estreñimiento o algo así. Pero al César lo que es del César. Más esfuerzo requiere cargar bolsas con 7 millones en efectivo para dárselas a la campaña de Fabricio Alvarado. Un aplauso a esos fortachones, unos grandes aplausos, o fortachonas, ¿verdad? Porque el machismo discrimina, pero la corrupción es inclusiva. Claro, todavía más esfuerzo requiere no reportarlos al Tribunal Supremo Electoral, quien esta mañana dio a conocer lo que les estamos contando como resultados de una investigación sobre la campaña de Restauración Nacional y como parte de la denuncia que ya mandaron al Ministerio Público. Como me dijo don Fabricio Alvarado ayer, que me lo topé frente a Asamblea Legislativa, ¡eso muchachón! ¡Eso muchachón! Ahora, seamos precisos, el informe del tribunal no atribuye el movimiento del dinero a don Fabricio Alvarado, sino a su jefe de campaña, Juan Carlos Campos, y al abogado Jonathan Picado, colaborador de don Fabricio, quien al momento de esta transmisión, ha dado las mismas explicaciones sobre el caso como Katy Perry sobre su último disco, que fue una basura. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como simplemente Ernie, así como a Lady Gaga le dicen Gaga, a Rihanna le dicen Riri, y a Oscar Arias le dijeron violador en el Art City Tour sin haber pasado por los tribunales. Aunque por la sala constitucional sí pasó, porque fue ahí donde se modificó la constitución para que él y cualquier otro presidente pudiera ser reelecto. Solamente una vez, ¿verdad? Una vez más puede ser reelecto un presidente. O sea, los presidentes en Costa Rica son como cualquier ex. Repetir una vez es legal, pero repetir 2 veces es una situación mental. En el último año, la sala constitucional y la sala tercera ha estado como mi Grindr, porque unos entran y otros salen. De hecho, se abrieron 4 expedientes en el último año debido a que hubo personas, magistrados en la sala constitucional, pues que se acogieron a su jubilación, o en el caso de Celso Gamboa, pues hubo una revocatoria de su nombramiento. Debido a esto, el segundo panel independiente, convocado por el Foro de Justicia, se dio a la tarea de fiscalizar y analizar el proceso a través del cual los y las candidatas a estas magistraturas fueron filtrados, seleccionados y dictaminados finalmente por la Comisión de Nombramientos en el Congreso, cuyo plenario en cualquier momento pues podría votar quiénes serían los siguientes o las siguientes magistradas. Un puesto que prácticamente pues es vitalicio, a menos que sea Celso Gamboa, desde el cual se han decidido desde que las cámaras en las calles para multar a carros que andan como locos sean inconstitucionales, hasta que un referendo para decidir sobre matrimonio igualitario iba en contra de la Carta Magna, la última decisión sobre matrimonio igualitario, que pues como que dio un lapso ahí de 19 meses para que la Asamblea incorporara el matrimonio igualitario dentro de la legislación, y si no pues será ley, que la Cámara escondida como mecanismo de investigación es constitucional, Gravy Moya ahí todo alborotado, que las notas de evaluación de los funcionarios públicos pues son públicas, y bueno, como ya dijimos, pues que don Oscar Arias y cualquier otro presidente podrían volver a ser presidentes. Bueno, ya don Oscar ya no, pero bueno. Algunas de las cosas que halló el panel ciudadano que analizó este proceso de reclutamiento se parece a lo que hallarían ahora en los baños de Radio U en este momento, luego de que llevamos sin agua desde las 7 a.m., o sea, turbio y sospechoso. Desde una entrevista que es una ventana tan abierta a la discrecionalidad política, hasta restricciones al derecho de acceso a la información pública en la convocatoria de las sesiones, la ausencia de publicidad en todas las etapas del procedimiento, no hubo transmisión en algunas de las sesiones por ninguna plataforma, problemas de participación ciudadana en las audiencias y la falta de fundamentación del voto, entre otros, dice el panel ciudadano, lesiona el principio de transparencia. Para entrarle a este tema tenemos una cabina llena de personas listas para dar su opinión y de distintos puntos de vista, tanto dentro y fuera del panel. Tenemos por un lado a don Fernando Celedón, quien es director de la Escuela de Ciencias Políticas, colega aquí de Radio U, y quien formó parte justamente de este panel independiente. Don Fernando, ¿cómo está?
Bien, y vos, Ernesto, un placer aquí estar en Doble Tracción. Un poco en shock lo vi mientras decía mi hermoso monólogo. No tenemos agua, pero un inhalador tenemos, por si ocupa. No ocupo, pero bueno, bueno. sí. Bueno, como Venía se nada. corriendo y caminando, por eso estaba en shock. Ok. Un tema de condición está bien. física. Lástima, si me decía que era por mí me sentiría halagado. Tenemos a su izquierda a alguien que de hecho tiene más experiencia conmigo que usted. Ok. Porque tal vez don José Miguel Corrales, quien ha sido 3 veces diputado y también fue magistrado, está con nosotros, bueno, es candidato presidencial también. Y él fue una de mis primeras entrevistas a cámara. No creo que se acuerde, pero lo fue don José Miguel. ¿No se acuerda? Una de las ventajas de la vejez es que se le olvidan las cosas a uno Exactamente, muy rápidamente. Bueno, una de las ventajas es que olvidó el trauma que le provoqué en aquella entrevista. No, ¿sí? no, jamás. Fue en su oficina, Sí, está en video, se la voy a mandar. Vieron usted, agarraba las sillas así. Y Si me hubiera- decía, muchacho, pero me estás tirando muy duro. Y yo, ahí sí, soy periodista. Si hubiera sido traumático, lo recordaría. Ah, Eso tenerlo por Bueno, hay gente que lo bloquea, pero no tenemos aquí a la directora de psicología, entonces será otro programa esto. Pero don José Miguel aquí nos acompaña, una perspectiva importante para este tema porque es de las pocas personas que tal vez tiene experiencia tanto desde donde se hacen los nombramientos y también pues de a quienes se les nombra justamente para ejercer estos cargos. Y también tenemos a la representante del CEGIL, que lo tenemos aquí a mi izquierda. Luis, ¿cómo Del está? Foro de Justicia, más bien. Del Foro de Ernesto. Justicia. Sí, exacto. Ah, ok. Sí. Acabo de ser troleado. Segil es parte del Foro de Justicia. Exactamente, entonces, sí. Todo bien. Ah, Pero ok. pero es del Foro de Justicia, sí. Ok, una amalgama ahí. Todo bien. Es una amalgama. plataforma, el foro. bien, Una Sí. amalgama. Ok, bueno, pero usted sí se llama Luis, ¿verdad? Sí, yo me llamo Luis. Ah, bueno, por lo menos pegué esa. Tenemos más adelante, vía telefónica, a Nilsen Pérez, presidenta de la Asamblea Legislativa, quien forma parte de la Comisión de Nombramientos, pues que protagonizó todo este proceso, ¿verdad? Y estamos viendo a ver a alguien más. Teníamos otra persona que justamente había ocupado también, o puesto de juez, o fue parte del proceso de selección, pero se le reventó una corona en la mañana. Y ahí cosas pasan, ¿verdad? Cosas pasan. Entonces, bueno, vamos a ir a una pausa y le entramos con un juego que se llama Pura Vida, Pura Paja, donde vamos a pintar un poco el panorama de los resultados que nos dio don Fernando Celedón ayer en la tarde. Esto es La Doble Tracción, ya venimos. Bienvenidos. Bienvenida. Doble tracción. Estamos de vuelta aquí en La Doble Tracción, listos para entrarle a los resultados del segundo panel independiente que analizó el proceso de reclutamiento y de evaluación de los candidatos y candidatas a magistraturas que están vacantes en Sala Constitucional y Sala Tercera. Recientemente, pues, durante la pausa de 30 segundos, nos informaron de que la Comisión de Nombramientos, que es la que protagoniza y encabeza este proceso, recientemente se pronunció respecto a los resultados que les vamos a comunicar en un momento, pero también es Luis, representante del Foro de Justicia, que convoca este panel independiente. ¿Nos puede resumir un poco qué es lo que acaban de decir? Sí, bueno, el tema es que en el marco de la... Acérquese un poquito más al micrófono porque si no me visibilizan. En el marco de la presentación del informe de ayer, se hicieron algunos señalamientos sobre un proceso mediante el cual varias personas postulantes recibieron una nota de evaluación de sus atestados y al parecer estas personas postulantes apelaron esa nota. ¿Correcto? Y de alguna manera la nota cambió. Sí. Entonces no, eso Tras no la apelación, consta. el nombramiento cambió. Exacto, La eso- calificación cambió. Exacto, eso no consta en actas, según el informe que hace el panel. Entonces la comisión se pronuncia
específicamente sobre este punto, diciendo que esas afirmaciones les parecen difamatorias y calumniosas y solicitando una retractación pública por parte del panel y el foro al respecto. Ok. Dejemos esa picando porque bueno, aquí tenemos justamente un representante del panel independiente. Como les decía, vamos a jugar un juego que se llama Pura Vida y Pura Paja. Aquí me va a ayudar tal vez don José Miguel Corrales. Yo le voy a presentar a usted una serie de afirmaciones sobre los resultados que se presentaron. Si usted cree que la afirmación es certera, o sea, si usted da un dato correcto, usted me dice pura vida, pero si cree que le estoy mintiendo, me dice pura paja. Y ahí vamos pues dilucidando qué es cierto y qué es falso. De las 36 sesiones que constituyeron este proceso de evaluación de los candidatos, solo 15 fueron transmitidas por YouTube de la Asamblea Legislativa. ¿Usted qué dice? ¿Pura vida o pura paja? Pura paja. Pues pura vida, sí es cierto, o sea, sí es cierto. Pura vida sí es cierto. Es que, bueno, no sé si entendí mal la pregunta. Todas las sesiones de la Asamblea Legislativa tienen que ser públicas. Bueno, pero esas sesiones son audiencias también que hace la comisión. Sí, que hace la comisión. tal Solo vez- 15 fueron transmitidas. Tal vez diciéndole el origen de la comisión, que es una propuesta mía, Ajá. que hoy es totalmente distinto, están haciendo las cosas totalmente distintas a la iniciativa. ¿Cuál fue la iniciativa? La iniciativa era que tenía que darse audiencia a los aspirantes a la magistratura para ver si cumplían los requisitos constitucionales, porque en la historia de nuestro país hubo un magistrado que no era abogado. Entonces, aquella cosa horrorosa de personas tocando puertas de los diputados para ver si les ayudaban con su voto, era horroroso. Entonces, pongamos orden, que haya un grupo de gente que los escuche y que analice si tienen los atestados. Pero hoy se dedicaron a recomendar. Esa no era la idea. Segundo, fundamentalmente, la filosofía de esta institución fue que se pusiera a alguien a ver si los requisitos malos que tenía la persona podrían impedir su nombramiento. A ver, la Iglesia Católica tiene una institución para crear la santidad de una persona que se llama el abogado del diablo. El abogado del diablo se dedica a hurgar en la vida de esa persona de las cosas malas, porque las buenas la persona los dice, pero las malas no lo dice. Sí, así es como me dicen a mí en algunos bajos mundos. El abogado del diablo. Entonces la idea era que la comisión indagara a manera del abogado del diablo cuáles eran los requisitos malos que tenía el aspirante. Ok, pero continuamos, avancemos un poco más sobre esas cosas malas que encontraron el panel independiente respecto a esta comisión que usted menciona. Por ejemplo, el proceso comprueba los años de experiencia profesional de los candidatos. ¿Eso es falso o verdadero? Que yo recuerde, no, ¿verdad? Bueno, justamente es falso. Uno de los hallazgos del panel es que se contabiliza la experiencia profesional a partir de la fecha de incorporación. Y eso pareciera ser un criterio objetivo y equitativo. Sin embargo, no se califica igual a quienes han trabajado continuamente desde su incorporación a quienes lo han hecho esporádicamente. Entonces no hay realmente una comprobación de, bueno, si yo me incorporé en el 1992, pero he trabajado un año cada 5 años, y se me está calificando igual que alguien que ha trabajado jornada continua. Otro elemento, no hay criterios de paridad de género. Falso o verdadero. Hasta donde yo recuerdo, las épocas que estuvimos no había esa eliminación por ser mujer. Bueno, continúa siendo así, sin embargo se identificó que en este caso la comisión respondió como si fuera comunicó algo como una acción afirmativa, el equiparar la experiencia profesional con títulos de maestría o doctorado en el caso de las mujeres, en vista de la menor, y cito, posibilidad de que las mujeres puedan seguir sus estudios de posgrado por sus labores de cuidado. Sin embargo, el panel lo que detalló es que esa equiparación se aplica tanto a mujeres como a hombres, así que esa pretensión, digamos, de presentar eso como una acción afirmativa, pues es nula, no es realmente un criterio de paridad. Totalmente. 27 personas se presentaron como candidatos a una de las salas, pero solo 8 eran mujeres. ¿Eso es falso o verdadero? Bueno, yo no estuve ahí para ver si es diga falso, se la soplo. Diga. No, es verdadero. Solo 8 se presentaron, sobre lo engañé. Una importante aquí, representante del Foro de Justicia, tal vez esta se la tira a usted. El Foro de Justicia y el Colegio de Abogados ofrecieron su colaboración como apoyo técnico, pero no fue considerada. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Y por qué? ¿Por qué no fue considerada? Cuénteme, ¿qué les hicieron?
Bueno, el Foro de Justicia desde la administración anterior, desde la legislatura anterior, ha venido reiterando sus ofrecimientos de asesoría técnica, de un carácter meramente técnico para mejorar los métodos de selección. Sin embargo, la comisión en algunos casos ha escuchado lo que se le plantea, pero más en general no ha sido, digamos, como tan receptiva a las observaciones del foro y bueno, y del panel tampoco, de las observaciones preliminares que el panel fue haciendo tampoco. Después, las decisiones y recomendaciones de la Comisión de Nombramientos no presentan una justificación formal. Las ternas que definen pues llegan, por así decirlo, desnudas al plenario. Llegan, pero no se sabe qué es lo que motiva esa decisión. Falso o verdadero. Tal vez aquí quien emitió el informe. Sí, es verdadero. Es verdadero. Según el informe que ustedes emitieron, dice que para eliminar la opacidad en los procesos y blindarlos de la arbitrariedad, resulta esencial que las decisiones se justifiquen y la recomendación al plenario sea debidamente motivada. Carlos Avendaño, del Partido de Restauración Nacional, se ausentó del 28% de las sesiones. Eso es falso o verdadero. ¿Qué le dice usted, don José Miguel Corrales? Otra vez, yo no estuve ahí para ¿Pero decir qué le que dice sí su es cierto. instinto? ¿Qué le dice su instinto? Tiene mucha calle, ¿eh? ¿Qué huele? ¿Qué olfatea? Conociendo a Carlos, que fue mi compañero, Ajá. yo digo que eso es falso. Es verdadero, don José Miguel. Se ausentó del 28% de las sesiones, eran 36, se ausentó de 10. Dragos Dolanescu, que yo a él lo vacilo porque digo que su nombre suena como un hechizo de Harry Potter, del Partido Republicano, se ausentó de todas las sesiones de la Comisión de Nombramiento. Ya me lo están soplando aquí. Fernando Celedón, falso o verdadero. Es un tic, es falso. Es falso, efectivamente. Más bien, don Dragos estuvo en todas las sesiones. Pero bueno, ya que pintamos un poco el panorama de estos resultados, ustedes mencionan también, don Fernando, en el panel, bueno, que hubo cosas como que a unos candidatos en la entrevista se les hizo 3 preguntas, mientras a otros se les hicieron hasta 31 preguntas. Mencionan cosas como que la entrevista no tiene ninguna metodología clara. Entonces, por eso, de hecho, ayer, como lo definieron, fue una ventana, la mayor ventana la identificaron ustedes en el proceso a esa discrecionalidad política. Sobre todo una ventana que desde, como está pensada, con un 40% de peso en la nota, pues es justamente lo que no solo es la ventana de mayor discrecionalidad política, sino que también es la ventana de mayor discrecionalidad política y el elemento con mayor peso, finalmente, en lo que resulta de ese proceso. Ustedes hicieron un trabajo donde además de utilizar la metodología que se está usando ahí, sacaron una situación que se estaba dando con la eliminación del doble puntaje, que para aquellos que no han seguido esta historia es que básicamente en una sección la titulación académica se puede equiparar por años de experiencia. Entonces 30 años de experiencia equivalen a un doctorado, 25 años de experiencia a una maestría. Sin embargo, más abajo, digamos, también se vuelve a calificar la experiencia profesional de las personas. Cuéntenos un poco de esos resultados y cómo, digamos, para la gente que dice, ay, fijo, eso no afecta, ¿hasta dónde afectó o influye, digamos, ese doble puntaje en estos momentos? Vamos a ver, quería aprovechar también para aclarar algo que apareció en un medio a propósito de una lectura que hizo hoy en la mañana el medio de CR Hoy, y utilizó una frase que no fue usada por ninguno de los miembros del panel, que se dice que en una sesión secreta, reuniones secretas, se había, creo que asesores habían modificado las notas, etcétera. Eso en ningún momento, aclaro, lo dijo el panel. Lo que el panel dijo es que había habido una revaloración de las notas, pero que no constaba en acta por qué se da esa revaloración. Digamos, cosa que me imagino que en un acta se puede poner y listo, ¿verdad? Claro. No pasó nada, o sea, cuáles fueron las consideraciones y punto, ¿verdad? También quiero aprovechar para decir que esto fue un ejercicio de participación ciudadana y de madurez democrática. Aquí no media más allá del interés ciudadano, digamos, por tratar de revalorar, sigamos utilizando esa palabra, el papel pilar del Poder Judicial en cualquier democracia, ¿verdad? La independencia de poder y sobre todo de los jueces es uno de los valores de la democracia moderna. O sea, esto no estamos inventando nada aquí, ¿verdad? Y en ese sentido sabemos
que venimos de una época donde han habido dudas, cuestionamientos sobre el papel de los magistrados y magistradas, casos de todos conocidos. Entonces, me parece que el ejercicio tiene que virar hacia eso, hacia cómo fortalecemos la institucionalidad del Poder Judicial a través de mecanismos democráticos. Estamos también hablando del primer poder de la República, el Poder Legislativo, cuyos representantes llegan ahí porque el pueblo los elige. Ahora, ¿cuáles son algunas de esas recomendaciones que ustedes hicieron justamente para fortalecer la transparencia? Entonces, este panel fue convocado en su, digamos, conceptualización de ciudadanas y ciudadanos, gente que tenía experiencia. Quizás hay dos rubros que vale la pena, digamos, que haya una revisión por parte de la Comisión de Nombramientos, y uno tiene que ver con esa equiparación que se hizo de grados y títulos con experiencia profesional y su doble sumatoria en algunos casos para más abajo, digamos, en el rubro propiamente de experiencia profesional. ¿Por qué se hizo esto? Es algo que, digamos, la técnica de quien hiciera la metodología tiene que explicar. Pero, vamos a decirlo así, o sea, no podemos sumar chayotes con naranjas. Es, digamos, la explicación más simple, y no sumarlo dos veces. Sí, exacto. Eso le voy a decir que no es solo sumar, o sea, no es solo confundir chayotes con naranjas, sino además después sumar naranjas adicionales. Exactamente, como si no se hubieran sumado. Sí, digamos, ¿verdad? exceso de cítrico. Entonces, me parece que eso es una de las razones que tienen que dar alguna explicación, y la otra es el panel se movió estrictamente dentro de los contornos de la metodología que utilizó la comisión. Nosotros no estamos proponiendo nada más allá fuera de lo que el reglamento y la metodología de la comisión estableció. Fue evidente, y quienes nos hubieran acompañado, porque eso estaba abierto al escrutinio público, digamos, a las audiencias, a las entrevistas, que efectivamente hubo más preguntas para unos candidatos y menos para otro. ¿Por qué pasó eso? No lo sabemos. Es decir, no sabemos si los diputados estaban más preparados para unos que para otros, o si llegaban cansados después de una sesión de plenario y querían salir rápido de la sesión, o si quienes los asisten solo les pasaron pocas preguntas o muchas para tal o cual candidato, sobre tales y cuales temas. Entonces, apelamos, digamos, a un orden, digamos. No nos importa, digamos, si se quieren valorar capacidades blandas de la gente. O sea, si se quiere valorar eso, que se valore, pero se diga que se va a valorar y en cuántas preguntas se van a hacer en la temática específica de especialización, sobre el tema constitucional, sobre los temas penales, sobre digamos, por ejemplo, un equilibrio sobre las cosas que atienden cada una de esas salas. Por ejemplo, si hay muchos magistrados laboralistas y está faltando alguna especialidad para valorar temas específicos que tienen que ver con la Constitución, entonces, bueno, ¿cuál es la capacidad que tiene la persona que está siendo entrevistada para llenar ese vacío, por ejemplo, complementarlo? Porque resulta que quien deja la vacante era especialista en X tema. Lo mismo en la sala penal, ¿verdad? Entonces, habían, digamos, preocupaciones en las preguntas que tenían que ver con la organización del gobierno judicial, por ejemplo, mucha preocupación alrededor de la organización del gobierno judicial, y sobre todo de las capacidades administrativas de los magistrados en frente de los temas de fondo, que se dedicaba mucho tiempo al tema administrativo y poco al tema de fondo. En fin, también alguna preocupación sobre qué reformas ellos como magistrados plantearían a la jurisdicción constitucional, a temas de carácter penal, etcétera, y sobre muchos otros temas. Ahora, usted sobre este pronunciamiento que nos leyó Luis al inicio, ¿usted qué responde a eso? ¿Perdón? Sobre el pronunciamiento que leyó Luis al inicio de la Comisión de Nombramientos, ¿qué responde usted a eso como miembro del panel? Bueno, yo no puedo responder nada porque tengo que leer el pronunciamiento, y además, si hay algún tipo de no sé, demanda o algo así por el estilo, me parece que sería como muy irresponsable salir a correr. Yo insisto en que esto, digamos, o sea, es interesante poner a prueba la cultura democrática. Don José Miguel, Luis, Ernesto, digamos que
como sociedad decimos que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué presentar un tema de nombramiento como una veda, como algo vedado, cuando debería ser totalmente abierto? Estamos hablando de gente que va a estar 8 o más años, que eventualmente puede ser presidente de la Corte Suprema de Justicia y eventualmente, por alguna casualidad, podría incluso hasta ocupar la presidencia de la República en ausencia de uno u otro, Ahora, etcétera. O sea, estamos hablando de gente que tiene demasiada responsabilidad. pero para precisar un poco esto que se mencionó, bueno, que usted hizo una breve aclaración de lo que se publicó en CR hoy, que me parece un poco irónico, porque ayer justamente en el foro hablábamos de, bueno, ¿quién está cubriendo esto? Y solo CR hoy estaba ahí, además de nosotros, y ahora sucede esto, tenemos una imprecisión en el asunto. Hasta donde yo tenía entendido de lo que ustedes comentaron ayer, lo que sucedió es que sí hubo una apelación. La apelación se canalizó a través de asesores de los diputados de la comisión y que no se estaba, digamos, no consta, no hay registro de qué sucedió en esa reunión entre asesores y estos candidatos. No, lo que no hay registro es de en qué consistió, digamos, la variación en una nota primero y en una nota después. O sea, registro público. Puede haber puede ser que hayan algunas notas en el trabajo de la comisión, ¿verdad? O sea, la palabra que se utilizó es no consta en actas. Eso es. Pero, Sí. pero no constan actas, digamos, la motivación del cambio, o no constan actas lo que transpiró entre asesores y candidatos. No, o sea, nosotros nos atenemos de nuevo a la metodología. Y entonces ahí la preocupación es cuál fue la reflexión que hubo para, si hubo alguna modificación, pues cuál es. Por Nada supuesto, más. no constan actas ni una ni otra, ni la justificación, digamos, ni esa reflexión que puede haber motivado el cambio, ni tampoco qué fue lo que transpiró entre asesores y candidatos. Hay un tema que tiene que ver con, y que usted lo mencionó también, Ernesto, que tiene que ver con ¿por qué la comisión traslada una terna al plenario? Cosa que tiene que hacer, ¿verdad? Es un procedimiento rutinario. ¿Y cómo le explico yo como comisión a los otros diputados por qué estoy escogiendo o decidiendo por esas 3 personas? No es vinculante, pero ¿por qué A, B y C? O sea, ¿por qué se decide por esas 3 personas? Bueno, porque cumplen no sé qué, obtuvieron los mejores porcentajes, respondieron mejor en las entre X. O sea, eso estamos hablando de cualquier proceso rutinario de selección de personal. No estamos hablando, pero resulta que esa parte no simplemente se traslada, ¿verdad? Y sobre eso decide o no el plenario, porque tampoco es, ¿verdad? Hay libertad en el plenario quizás, para... Sí, esto, lo que no hay que perder de vista, y también las personas que nos escuchan, es que el panel se adhirió únicamente a los registros formales que constan en los expedientes legislativos en la Comisión Permanente Especial de Nombramientos. Es decir, que se revisó lo formal y lo que existe, digamos, en los registros públicos. Puede que, y esto ya lo hemos mapeado hasta cierto punto desde el Foro de Justicia, los y las diputadas desarrollan mecanismos de selección propios a nivel individual que les permiten conocer un poco mejor a las personas postulantes, es decir, que hacen indagaciones propias, que hacen preguntas propias, que hacen sus propias tablas y sus propios registros. Entonces, como pueden estar haciendo estos mecanismos adicionales para seleccionar mejor, también pueden estar haciendo otras llamadas y otras cosas. El tema acá es que no lo sabemos, porque no está en los registros públicos. Ah, bueno, pero eso Entonces, es lo que les estaba diciendo. Exactamente. No hay registro de qué transpiró entre asesores y esos candidatos. Quizás lo que quiero llamar la atención es que el panel y el foro igualmente se remiten a lo que existe en registros públicos, y sobre lo que no existe no se hace ningún señalamiento. Se hace el señalamiento de que no existe, porque no podemos ni juzgar hacia un lado ni hacia otro, porque no conocemos lo que no sabemos, ¿verdad? Obviamente. Entonces quizás ese es un punto muy importante, que la comisión de nombramientos ojalá lo tenga muy claro. Pero lo que sí conocen es que transpiró una reunión. No. Tampoco. No. Es lo que se conoce nada más, Ernesto, es que se dieron unas calificaciones iniciales, se dieron apelaciones y se dieron calificaciones distintas. Eso es todo lo que se sabe. No se sabe qué pasó ahí en medio. Ahí vamos Pero a tener que revisar lo que se dijo ayer, porque ayer se mencionaron a los asesores en vivo y transmitido. Pero bueno, eso sucedió. Lo que se dijo es que tal vez los asesores tienen un rol en el proceso de selección, pero no se afirmó nada respecto a reuniones secretas, que es lo que está diciendo. Yo no estoy diciendo nada de reuniones secretas, pero sí ayer se dijo que hubo reuniones con asesores y que tras las reuniones sucedió el cambio de nota. Decir que eso sucedió no es lo mismo a decir
que hay una relación de causalidad entre una y otra. Pero eso fue lo que yo como periodista puedo asegurar que ayer se dijo. Pero bueno, don José Miguel Corrales, usted, como decíamos, es de las pocas personas en Costa Rica que tiene justamente la experiencia de estar en ambos lados de esta moneda. Cuando usted escucha estas recomendaciones, y también, bueno, interesante que durante esta dinámica que hicimos, muchas de las deficiencias que el panel identifica ahorita son deficiencias que usted mismo dice, desde que yo recuerdo, eso ha sido así, eso permanece así, y a la fecha sigue siendo así. ¿Cuál es su reacción inicial, digamos, cuando escucha estas recomendaciones? ¿Hasta dónde, pues, usted comparte la necesidad de esas recomendaciones? ¿Y por qué cree usted que no ha habido una variación en el proceso? O incluso usted decía que hubo una variación en el espíritu en que se dio la iniciativa de esa comisión. Es correcto, totalmente cierto. Sin embargo, a mí me parece que para encauzar un poquito la conversación, deberíamos de preguntarnos qué es lo que hacen los señores magistrados. ¿Administran justicia? Yo diría que no administran justicia. ¿Y por qué no administran justicia? Ustedes podrían decir que un tribunal que no recibe pruebas sea un tribunal de justicia o un tribunal de derecho. Si nosotros cogemos el origen de la casación nace en Francia como facultad del Parlamento para ver si el Poder Judicial estaba aplicando bien las leyes que yo, Parlamento, hice. Bueno, eso varió posteriormente y se le pasó al Poder Judicial. Pero son son tribunales que no te examinan las pruebas. Te dice, se falló el derecho o el derecho está bien aplicado. Entonces digo yo, ¿qué es lo que importa en la vida? ¿Que haya justicia o que el derecho se aplique bien? Por eso entonces, lo primero que tenemos que hacer es examinar las facultades que tienen los señores magistrados. Número uno. Número dos, a mí me parece que el político toma la decisión con el asesoramiento de los expertos, pero el político es el responsable de tomar la decisión. Un ejemplo de lo que acabo de decir. José Figueres Ferrer posiblemente llama a los militares, que son los expertos, y les consulta, vamos a eliminar el ejército. ¿Qué le parece a los señores militares? Pues está loco. ¿Cómo va a defender el país? Bueno, pero el político toma la decisión y dice, yo quito el ejército. Entonces, dentro de esto, las personas deberían de hacerse asesorar lo que hacen con los magistrados suplentes. Resulta que hoy es más honroso ser magistrado suplente que ser magistrado propietario. ¿Por qué? Porque los magistrados suplentes se escogen de una lista que envía el Poder Judicial, que envía la Corte Suprema a la Asamblea Legislativa. Los diputados no pueden salirse de esa lista. Y el propietario tiene una pata política y ya está nombrado. Ya, pues entonces debemos de cambiar el procedimiento. Debemos de cambiar el procedimiento y a mí me parece, con un poquito de experiencia, lo siguiente. Una terna de la Corte Suprema de Justicia, una terna de universidades que gradúan abogados y una terna del Colegio de Abogados. De estos 9 candidatos, ustedes, señores diputados, tienen la decisión política a quién nombran. ¿Por qué? La experiencia ha dicho que un hombre como Fernando Gollio Sancho, diputado, ministro, embajador, etc. Un día tantos lo nombraron en el Poder Judicial, en la sala, me parece que en la sala primera. Inicialmente don Fernando votaba, hacía votos salvados, no estaba de acuerdo con lo que decía el voto de mayoría. Y al final de cuentas, los 3 magistrados en ese entonces de la sala terminaron votando como votaba don Fernando. Una concepción totalmente distinta de la justicia es el que tiene el abogado litigante al que tiene el abogado académico y el que tiene el abogado juez. Ahora, usted comparte estas recomendaciones, por ejemplo, bueno, algo que usted mencionó, lo voy a dejar por ahorita, pero, por ejemplo, esto del perfil profesional, de valorar, digamos, la composición de una sala, sí, y decir, bueno, no es que se ocupa cualquier abogado, se ocupa un abogado. Entonces, con una especialidad. La reforma tiene que ser más profunda. Es crear en el país los tribunales escabinos. ¿Y qué es un tribunal escabino? Coja usted la materia de la sala constitucional, coja usted la materia de la sala segunda. ¿Qué toca la segunda? Fundamentalmente familia y trabajo. Entonces, en esa sala tiene que haber un profesional en ¿cómo se llaman? En trabajo social que pueda estar orientando a los otros abogados. En la sala constitucional que conoce, derecho internacional, privaciones de libertad,
derechos humanos. Entonces ahí tienen que haber jueces, tienen que haber magistrados con esas especialidades. Por eso es que hay que ir a los tribunales escabinos. Porque es muy difícil conseguir usted un abogado. Bueno, el penalista normalmente es relativamente fácil conseguirlo. El internacional no es tan fácil, pero se consigue. Pero un abogado con derechos humanos, especialidad, es sumamente difícil atenderlo. Por eso le estaba diciendo que lo que se necesita son reformas mucho más profundas. Ahora, bueno, eso que usted menciona es interesante porque usted ya está hablando de reformas legales o incluso constitucionales. No, es que son reformas constitucionales. Algo muy interesante porque justamente ayer en el foro, una de las preguntas, bueno, en el evento donde se anunciaron estos resultados, se mencionó al inicio pues la necesidad, bueno, de que el panel emite una serie de recomendaciones y con limitaciones, ¿verdad? Por supuesto, porque justamente hay un marco legal y constitucional que las inhibe. Y entonces se abrió la pregunta de, bueno, ¿cuáles son esas reformas? Usted menciona aquí reformas legales y constitucionales para dar, por así decirlo, resolver el problema de fondo que hay en el procedimiento. Y hay otro que debe de haber un dictamen de una persona especializada en la conducta humana, de psicólogo. ¿Por qué? Todos los jueces están sometidos a presiones. No nos equivocamos ayer, hoy y mañana. Entonces, si esa persona no tiene carácter, una presión lo vuelca. Bueno, eso de hecho es una de las propuestas que hace el panel, un examen psicométrico. Y de conocimiento también. Y de conocimiento jurídico. Tenemos en estos momentos, hablando de dictámenes, vía telefónica a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Nilsen Pérez, del Partido de Acción Ciudadana. Doña Nilsen, ¿cómo está? Buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo soy diputada, su jefa de fracción, no presidenta. Sí, perdón, me equivoqué, sí. Le eché la culpa a alguien, pero no puedo. Entonces, disculpe, doña Nilsen. Nos mencionaban, si es que es Carolina, la presidenta de la Asamblea, pero bueno. Doña Nilsen, nos mencionaron ayer que usted fue una de las miembros de la comisión que emitió un dictamen de minoría. Cuéntenos en qué consistió ese dictamen de minoría y qué fue lo que usted no compartía, digamos, con el resto de sus compañeros y compañeras. Vamos a ver, son como 3 elementos que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, yo siempre he dicho y lo planteo en este dictamen de minoría, de que yo reconozco que la Comisión de Nombramientos actual ha hecho un trabajo sustantivo desde el punto de vista metodológico para la selección. Nosotros nos encontramos acá un proceso donde ni siquiera había un perfil, donde no había una tabla de evaluación de requisitos rigurosa. Entonces, hemos avanzado. Entonces, para mí siempre es importante reconocer el nivel de avance. Después también reconozco que esta metodología tiene oportunidades de mejora, que esas oportunidades de mejora las hemos venido identificando en todo el proceso. También hemos escuchado observaciones. Aquí a veces yo no sé si es el panel independiente o el foro de justicia, ¿verdad? Entonces hemos escuchado observaciones de estos órganos también. Algunas son pertinentes y otras no. Y yo soy de la idea de que si reconocemos que la metodología, que estamos haciendo un buen trabajo, que tenemos una buena propuesta metodológica y que esa propuesta tiene oportunidades de mejora, soy de la idea de que esas oportunidades de mejora no solo hay que reconocerlas y aplicarlas para otros procesos y otros expedientes, sino que se tienen que tomar en cuenta para los procesos que están en curso. Y por eso yo me separo, porque lo que hago es proponer unas ternas basadas en las personas que tienen mayor puntaje en el criterio de selección inicial, reconociendo que hay un alto nivel de subjetividad y un porcentaje muy alto, es un 40% que corresponde a cada uno de los diputados y diputadas en el proceso de calificación. Eso es fundamentalmente, digamos, mi posición. Con el foro y con el panel coincido en algunas cosas, en otras no. Me separo absolutamente, por ejemplo, comentarios como los que se plantearon ayer, de que se ha estado trabajando en forma secreta por parte de los asesores, de que a veces no han habido espacios. Creo que hace falta comunicación, hace falta articulación, hay que tender puentes y por supuesto que de aquí lo que queremos es lo mejor para
para el país y que sí hay oportunidades de mejora, y es precisamente por eso que presentamos una terna fundamentalmente, digamos, basada en la evaluación de entrada. Dentro de las cosas que mejorar, creo que se puede... Ahora, doña Nielsen, disculpe que meta la cuchara. Bueno, antes de hacer una pregunta, aquí tenemos a Fernando Celedón, que es miembro del panel. Y bueno, me permito reiterar que el panel insiste en que ayer no se mencionó que existieran reuniones secretas con asesores. Sin embargo, ahora vimos que la comisión se pronunció. ¿Usted con base en qué, digamos, o sea, de dónde obtuvo la información de que se usaron esas palabras para describir la relación con los asesores? Es una cuestión nada más de escuchar. ¿Pero escuchar qué? El panel, escuchar la participación en el panel. Hay personas que participaron y están confirmando que esas expresiones se dijeron ahí. Yo sobre el panel, por eso le digo, a veces hay mucha confusión entre el foro y el panel. Yo quiero tener en mis manos el informe del panel. Yo quiero tenerlo porque ayer lamentablemente emitieron un criterio, pero no presentaron un informe del trabajo arduo y riguroso que han hecho. Y yo quiero tener en mis manos el informe del panel para poder pronunciarme específicamente por el trabajo que ha hecho el panel y por esa propuesta que también que el panel plantea. Como les decía inicialmente, reconocemos oportunidades de mejora, y yo desde un inicio, desde antes de que la comisión iniciara a sesionar, he dicho que es importante tener que se evalúe conocimientos por parte de una instancia especializada, que se evalúe el perfil sociopsicológico de las personas. Sí. También considero que es importante que el porcentaje por entrevistas sea menor y que ese nivel de discrecionalidad pues no sea tan alto para las y los diputados, pero también reconozco que estamos haciendo un trabajo para mejorar y que sí necesitamos escuchar a la ciudadanía, pero escucharla en una forma también asertiva, respetuosa, colaborativa. Ahora, pero entonces el pronunciamiento de la comisión emana con base en lo que personas que estuvieron ayer presentes le comentaron que se dijo. El comunicado que sacamos hoy, la posición de la comisión, es por lo que se expresó el día de ayer en este Pero mi pregunta es ¿cómo llegó a sus oídos lo que se expresó? Bueno, hay dos vías, una es por los medios que tildan, ¿verdad?, ponen entre comillas, y personas que asistieron de la Asamblea Legislativa también confirman esas palabras. Aunque nadie de la comisión estuvo presente. Hay personas asesoras que estuvieron presentes ahí, personal de la Asamblea que estuvo presente en este evento. Ok, pero usted, por ejemplo, no ha visto todavía la transmisión que se hizo ayer digital, o sea, el streaming que hubo de lo que se dijo. No lo he visto porque mi tiempo no me lo ha permitido. Ok. No se preocupe, todos tenemos constricciones de tiempo. Lo que pasa es que, como le digo, el panel, que es convocado por el foro, insiste en que no se usaron esas palabras. A mí sí me gustaría preguntarle, aquí tenemos a don José Miguel Corrales, y él nos mencionaba pues la importancia de calificar los atestados correctamente de los candidatos. Incluso él coincide con usted y que también es una recomendación que emana del panel sobre examinar el estado psicológico de la persona para lidiar con las presiones necesarias. Ayer también un tema importante que surgió de una pregunta del público era, bueno, pero ¿hasta dónde está la comisión o quienes nombran y dictaminan calificados para valorar jueces que van a lidiar con temas tan complejos como es en una sala tercera, todavía incluso más complejos, podría decirse, bueno, que un penalista va a decir que no, pero bueno, muy complejos de derechos humanos, particularmente hoy en día. Incluso ayer se mencionaron que sí se identificaron deficiencias, por lo menos en el conocimiento de algunas personas de la comisión en cuanto a cómo se maneja el derecho, conocimientos jurídicos, etcétera. Mi pregunta a usted, que forma parte de la comisión, es ¿hasta dónde coincide usted en que los diputados y diputadas tienen la formación necesaria para, pues, dictaminar esa cantidad de nombramientos que van desde las salas, pero también a Contraloría y otro montón de instituciones del país?
Bueno, nosotros somos representantes de una diversidad de pensamientos, de una diversidad de personas que habemos en el país. Somos muy diversos todos en nuestro pensamiento, tenemos esa responsabilidad constitucional y no estamos solos en el sentido de que tenemos personas asesoras, especialistas en temas constitucionales o especialistas en temas penales que nos apoyan, que nos asesoran en esta materia. Entonces creo que tenemos las herramientas, tenemos la capacidad y en aquellos campos especializados que porque no tenemos por qué saberlo todo, sí tenemos la asesoría que requerimos. Dentro de la metodología que planteó el panel independiente del periodo, creo que hace 2 años, que evaluaron procesos de sala tercera y sala cuarta, hacen una propuesta de metodología que fue un insumo importante para la comisión, y dentro de esa propuesta se plantea la importancia de identificar un órgano especializado que pueda hacer una evaluación de conocimientos. Yo creo que eso es importante, sin embargo también lo he dicho en otros espacios, a nivel de la comisión la preocupación es que la potestad no es de ningún otro órgano, sino que es de la Asamblea Legislativa, y que ningún otro órgano es apolítico. Hemos visto discursos muy recientemente. Pero, doña Nielsen, antes de darle la palabra aquí sí. a Luis Antonio, quien es justamente representante, Luis Antonio González, quien es justamente representante del foro. Bueno, usted menciona que ustedes cuentan con esos asesores o buscan esos asesores para lograr informar su decisión. Sin embargo, es un espectro bien amplio, ¿verdad?, de decisiones y de conocimiento que se requiere para la diversidad de temas que existen, no solo por institución. Por eso yo le decía que yo sí coincido en que deberíamos de tener un equipo, un panel, una instancia, para mí una universidad, que haga una evaluación de conocimiento atinente dependiendo de la sala, y que eso tenga un peso, un puntaje. Okay. No ha coincidido así toda la comisión, yo sí coincido en ese punto, pero también quién va a hacer esa evaluación, el nivel de objetividad que va a tener esa instancia, porque tampoco es que todo el mundo es neutro, ¿verdad? Y eso también hay que tenerlo claro. De acuerdo. Luis Antonio. Sí, no, aprovechando que está doña Nielsen, integrante de la Comisión de Nombramientos, yo nada más quisiera reiterar una reiteración que el foro y yo en muchos eventos, programas de radio y actividades públicas he hecho y hemos hecho como Foro de Justicia, que es que siempre, absolutamente siempre, hemos estado en completa disposición de ofrecer nuestra asesoría técnica a la Comisión de Nombramientos para avanzar hacia metodologías muchísimo más elaboradas y con estándares mucho más claros. Estamos claros que no hay ningún sistema que sea perfecto, obviamente la politización siempre va a estar hasta cierto punto presente, pero el Foro de Justicia es una plataforma colaborativa de naturaleza propositiva, y así hemos sido en estos 3-4 años que llevamos trabajando este tema. Hicimos una propuesta metodológica muy, muy completa, de la cual solo fue parcialmente adoptada por la Comisión de Nombramientos. Y desde que la Comisión Actual de Nombramientos inició con sus procesos de selección, identificamos, tanto en una carta que enviamos desde septiembre del año pasado a la propia Comisión, le hicimos señalamientos muy, muy claros de que habían 2 temas que nos parecían que estaban que iban a afectar los resultados de estos procesos. Hoy, ayer el panel hace señalamientos muy claros también de todos los ámbitos de mejora que tiene esa... ¿Cuáles eran esos dos temas? Los 2 temas que nosotros señalamos en aquel momento fue principalmente el 40% que tiene la entrevista, que nos parece un porcentaje excesivo que permite un grado de discrecionalidad importante, la ausencia de parámetros claros para realizar esa entrevista, es decir, no solo tiene un porcentaje muy alto, sino que también no se dice cómo se va a desarrollar. Y ahora un punto que el panel ha señalado con muchísima claridad y con un grado de detalle de lujo, que es que el proceso de valoración de atestados se está haciendo de manera incorrecta y está generando que a algunas personas se le den un doble puntaje en aspectos que no debe tener. Entonces, reiterar que el Foro de Justicia no ha cambiado un ápice su posición desde hace años, que es ofrecerle a las instancias correspondientes, entendiendo las competencias y respetando las competencias que tiene, nuestra asesoría técnica. Y eso no ha cambiado ayer, hoy, ni va a cambiar mañana tampoco. Doña Nielsen, ¿cómo hacemos, digamos, de cara a los nombramientos que vienen? Y bueno, nombramientos continuarán y dictámenes continuarán. La Comisión de Nombramientos no va a desaparecer. Pues para lograr incorporar
la reflexión ciudadana que se hace sobre estos temas y que se use para informar las decisiones que ustedes toman. No informar la decisión de a quién se dictamina o cómo va la terna, sino informar el proceso para hacerlo de la mejor manera o una manera que responda más a esa reflexión ciudadana. O sea, porque pareciera que hay como un desconecte, ¿verdad?, entre quienes hacen esa reflexión ciudadana y pues que se acoja o no de parte de la comisión. Bueno, es correcto, digamos, la comisión tiene esa discreción de acoger o no, y el criterio mío, estoy o no de acuerdo con algo, es solo una persona, digamos, dentro de un grupo más grande. Creo que hay que profundizar los puentes de comunicación y de diálogo entre el foro y la comisión. También hay que reconocer que la comisión ha escuchado al foro, también ha reflexionado y ha puesto a prueba una metodología y la ha venido mejorando. Y eso ustedes pueden verlo, cómo se aplicó la metodología, digamos, en todo el proceso para los puestos de la sala cuarta, como para la tercera, y cómo se hacen subsanaciones, correcciones para la sala primera, que posteriormente sigue o que ya está en curso. Y también cómo el foro podría aprovechar espacios muy importantes que está generando la comisión para aprovechar, difundir, por ejemplo. Voy a poner 2, 3 ejemplos. Uno es, por favor. Nosotros de la metodología sacamos la publicación de las personas que entran para el proceso de entrevistas. Entonces, esa información sale en un periódico. Yo sé que un periódico no lo lee todo el mundo, pero cómo transformar esa información en insumos, que también es un reto nuestro. Yo digo que no digo que solo sea para el foro, es un reto nuestro. ¿Cómo transformamos? Y yo lo voy a poner en práctica, por lo menos en mi despacho. Bueno, ¿cómo transformamos ese producto, esa publicación, en algo mucho más amigable, con nombres, con rostros? Y desde su despacho, y le ofrezcamos a la ciudadanía. A veces son las 20 personas que se van a entrevistar. Si ustedes tienen algún cuestionamiento, cuestionen a estas personas, hagan llegar la información a este correo, pero cuestionen no con objetividad, con evidencia, den el nombre y digan el por qué ustedes están en desacuerdo. Otro proceso, sí, para las... Disculpe, es que estamos, ya ahorita se nos acaba el tiempo y necesito hacerle esta pregunta. Según lo que identificó el panel, usted es de las diputadas, la diputada en la comisión que mayor número de intervenciones tuvo durante estas sesiones. Sin embargo, hay otras sesiones donde, bueno, por ejemplo, hablábamos al inicio de que hubo sesiones donde a un candidato se le hicieron 3 preguntas y a otras 31 preguntas. Usted mencionaba este proceso de asesoramiento, ¿verdad? Justamente para subsanar los vacíos que como toda persona humana, pues, uno tiene, ¿verdad? Pero usted sí considera que ese esfuerzo lo están haciendo el resto de los miembros de la comisión. Porque, digamos, yo ayer le comenté a mi mamá los resultados y ella me decía, Ernesto, pero si la comisión no son 3 personas, ¿cómo es que a un candidato le hicieron solo 3 preguntas? Pero ella me preguntaba, ¿de qué? ¿Algún candidato no le interesaba? O sea, ¿algún diputado no le interesó hacerle ni una sola pregunta a un candidato? Bueno, yo puedo responder por mí, ¿verdad? Yo me preparo, me leo la información y... Bueno, pero también puede responder por su visión de sus compañeros. Preguntas. Entonces, yo trato, hasta por un tema de respeto, de aprovechar mis 5 minutos al máximo, y le pido a la gente que por favor sea muy concreto, y en una sola ocasión, dado que eran muy interesantes las preguntas y al nivel que se estaba llevando a una persona, entonces yo cedí mi tiempo para que el diputado pudiese completar, digamos. Claro, pero yo le pregunto por su valoración del trabajo de sus compañeros de comisión, porque pues, si hay diputados, disculpe, para terminar mi pregunta, si hay diputados que no están haciendo ni una sola pregunta a un candidato, eso no es algo que cualquier compañero, diputado o diputada de estos legisladores debería denunciar. Pero si una persona tal vez no tiene preguntas que hacerle a un candidato a una magistratura de la Sala Constitucional.
digamos, yo no me voy a poner a juzgar a un compañero porque no le hace preguntas. Yo creo que todas las personas participantes se merecen el respeto y yo le hago las preguntas que a mí me parece que yo necesito saber para tener mayor criterio. Mis compañeros, mis compañeras, pues definirán. Para mí, hacerle a una persona 3 preguntas o 30 preguntas, lo importante es que lo sustantivo de las preguntas, el tiempo que la persona tenga para profundizar, el tipo de respuesta. Yo me podría dar muy satisfecha si una persona tiene una excelente presentación y me responde bien mis 2 preguntas o una pregunta que tal vez para mí es sustantiva. Entonces, yo no podría, porque una persona haga una pregunta o haga 5... Y doña Nilsen, yo eso se lo entiendo, pero también una de las funciones de los legisladores es el control político. Y si hay un legislador que no está cumpliendo sus funciones, que como le digo, yo creo que cualquier ciudadano tiene derecho a preguntarse cómo es que un diputado no le hizo ni una sola pregunta a un candidato. Por eso le pregunto, como también está dentro de sus funciones el control político, si podría haber una denuncia al respecto. Pero bueno, muchas gracias, Nilsen Pérez, miembro de la Comisión de Nombramientos del Partido diputada del Partido Acción Ciudadana. Para ir cerrando, me queda un minuto. Tal vez Fernando Celedón, miembro del panel independiente. Una última reflexión, digamos, a raíz de esos comentarios que hace doña Nilsen y hasta dónde usted considera que parte del control político es justamente que los diputados digan, esto es lo que estamos haciendo y lo que no se está haciendo en esta comisión. Bueno, precisamente yo creo que muchas de estas cosas y cuestionamientos que se hace Ernesto, su mamá, etcétera, ¿verdad? Sí, saludos a doña Marcia. Saludamos a doña Marcia, La ¿verdad? saludamos, claro. Con un buen sistema, sin problemas de comunicación, de publicidad, digamos, ¿verdad? De emisión, digamos, de estas sesiones, se podrían evitar, ¿verdad? Digamos, generar más espacios de encuentro ciudadano, me parece. El panel es un espacio de encuentro ciudadano, no es una temática digamos, nombrar magistrados, porque tiene que ser tan ajeno a la ciudadanía, ¿verdad? Si los magistrados van a tomar decisiones sobre esa ciudadanía, totalmente, ¿verdad? totalmente. Bueno, y las han principalmente estado tomando, amparos, además, son habeas decisiones corpus, etcétera, ¿verdad? Que cambian los paradigmas del país. Y nada más decir rápidamente que el panel, el informe y el resumen ejecutivo también parten diciendo que hay un avance en la metodología y, como dice la diputada, hay que seguir mejorando la metodología. Hay estándares, como dice don Luis, hay estándares internacionales, no estamos inventando aquí el helado de palito, ¿verdad? Tampoco, sobre cómo trabajar con recursos humanos, etcétera, etcétera. El informe, el día de hoy, si no me equivoco, en su totalidad, que son más de 60 páginas, se envió a la Asamblea Legislativa y está saliendo un comunicado en las próximas horas respecto a ese titular que en realidad no compartimos y no fueron palabras usadas por nosotros. Bueno, saludos a ustedes hoy. Muchas gracias, Fernando Celedón, director de la Escuela de Ciencias Políticas y representante del panel independiente. Muchas gracias a Luis González, representante del Foro de Justicia que convoca el panel independiente. Y a don José Miguel Corrales, exdiputado 3 veces y ex magistrado también. Y recordemos una vieja frase del idioma castellano. Cortita, porfa. Más corta no puede ser. Okay. Nada se arregla si no se arregla todo. Nos escuchamos en el próximo programa. Chao.